¿Estás aburrido de todos los días hacer lo mismo? Sal de la rutina. Conéctate con nosotros en YouTube los sábados a las 4 de la tarde. ¡Te esperamos! Hola niños de Sendas Kids, ¿cómo están? Recuerden que después de nuestra reunión dominical, todos los domingos tenemos Sendas Kids. Es un tiempo donde podemos jugar, aprender de la palabra de Dios y disfrutar un tiempo en familia. Así que por favor, invita a tus amiguitos, a tus hermanitos, a tus primitos e incluso con tus mascotas. Puedes disfrutar y ver qué Dios tiene para ti. Así que por favor, no te pierdas Sendas Kids. ¡Chao! Hola familia Sendas de Misericordia y Verdad, estamos aquí para hacer una invitación a todas las parejas, lazos de amor. Entonces, amor, ¿nos quieres contar de qué se trata esto? Claro que sí, amor. El primer sábado de cada mes, tú y tu pareja separan un buen tiempo para disfrutar más el uno del otro y para que seamos instruidos en la palabra de Dios y ser esos matrimonios de bendición que Dios quiere que seamos. Así es. Entonces no se te olvide, el primer sábado de cada mes estaremos conectados para que juntos podamos crecer en el conocimiento de Dios. Sí. No lo olviden. Lazos de amor. Cuando en medio de la rutina del mediodía te llega un mensaje de fe, de amor, de salud, a este mensaje lo llamamos sonido de fe. Sonido de fe es una palabra que te anima cada día a poner la confianza, cual sea la circunstancia, en la palabra de Dios. Así que escúchalo y compártelo con tus amigos y familiares. Hola, te invito a ti y a tu familia a que se vinculen a una casa de fe. Si no tienes la tuya, comunícate con nuestra iglesia. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Church mother in a church hat clap. Man, that sugar gave her color purple coming back clap. When that whole week beat you up and stress you, but you... Buenas noches, quiero dar la bienvenida a todos a su iglesia Sendas de Misericordia y Verdad. Somos una iglesia pacatativada que queda ubicada en Colombia, para los que nos ven de otros países tal vez. Somos una iglesia que amamos a Dios, así que todos sean bienvenidos. Vemos muchos que se están conectando en este momento, le damos la bienvenida, y unos que ya estaban ahí en la sala de espera pendientes de que comenzara la transmisión de esta reunión. Así que todos sean bienvenidos, los amamos mucho, los extrañamos. Háganos saber que usted está ahí viendo la reunión, saludándonos o enviando algún emoji. Que háganos saber que queremos saber que usted está con nosotros, ¿cierto? Que nos está acompañando. Y aún si usted está por primera vez y está viendo esta transmisión, también háganos saber que usted es la primera vez que está viendo, haciendo parte de esta comunidad, de esta iglesia Sendas de Misericordia y Verdad. Sean todos bienvenidos, los amamos. Esté dispuesto y disponga su corazón. Yo estoy a la expectativa de recibir la palabra de Dios. Estoy emocionado y yo sé que Dios va a hablar hoy a su vida, ¿sí? Yo quiero que ya comience esta reunión, porque es bueno adorar a Dios, porque es bueno que pasemos tiempo. ¿Sabe? La presencia de Dios está en su casa, ¿cierto? La presencia de Dios está en su hogar. Donde hay uno o dos reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su presencia, y gracias a ustedes, hermanos, que hacen parte de esta reunión, ¿sí? Quiero invitarlos también
antes de este tiempo de adoración que vamos a tener, a que ustedes hagan parte también de Sendas. ¿Cómo podemos hacer parte de Sendas y en este momento que está pasando? Y bíblicamente, ¿cómo es nuestra posición como iglesia? Tenemos que ser dadores. Y yo quiero acudir a su generosidad, a que Dios dice en su palabra, dice Jesús, dice Él, Dios es nuestro pastor. Jesús, tú eres nuestro pastor y nada me faltará, nada me faltará. Usted puede decirlo en su casa, diga nada me faltará. Puede escribirlo en el chat, diga a mí nada me faltará, a mí nada me falta. ¿Por qué? Porque Dios es mi pastor. Somos, dice la Biblia, somos plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos prospera. Y este es tiempo de prosperar, este es tiempo de que nuestro fruto se dé, que se vea nuestra cosecha. Entonces, a pesar de lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Aunque las personas se estén quejando de la situación y de la economía, sus hijos, los hijos de Dios, los que están pastoreados por Jesús, estamos siendo prosperados y bendecidos. Amén. Así que por eso somos generosos. Ministramos a Dios por medio de nuestras ofrendas, por medio de estas donaciones. Hacemos que el evangelio pueda continuar y pueda ser llevando su palabra a muchos lugares y que aún lo podemos estar haciendo con más excelencia, ¿sí? Entonces yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque tenemos un lugar donde podemos sembrar, ¿sí? Ahí en pantalla ustedes van a estar viendo unas cuentas en donde pueden estar haciendo sus consignaciones, varios métodos o modos de pago como a ustedes más se les facilite. Y si no sabe cómo hacerlo, simplemente pues llame al número de teléfono que también aparece en pantalla y nosotros estaremos guiándolo para que pueda estar haciendo llegar su ofrenda a Sendas de Misericordia y Verdad. Hermanos, los bendecimos y gracias por su generosidad. Gracias a todos los que han sido fieles en sus diezmos y sus ofrendas. Sabemos que de Dios tenemos recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de Dios? Dice, todo lo que usted haga va a prosperar. Las ventanas del cielo están abiertas para usted, ¿sí? Nunca faltará nada, sino que todo lo tendrá en abundancia. Bienes y riquezas hay en su casa y las bendiciones lo seguirán todos los días de su vida. Así que gracias damos a Dios por usted, por sus ofrendas. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos su casa, bendecimos su trabajo, lo que hace en sus manos. La gracia y el favor de Dios sea sobre su vida, sobre su familia. Pestes ni virus podrán tocarlos. ¿Por qué? Porque Dios nos protege. Estamos bajo el abrigo del Altísimo. Así que Dios los bendiga, hermanos, por eso. Ahora quiero que usted ponga de pie y vamos a tener un tiempo de adoración. Quiero que disponga su corazón, que usted pueda olvidar un momento todo lo que ha pasado en el día, sea bueno, no sea tan bueno, pero en este momento llega el momento más importante del día y es el momento donde usted va a tener un tiempo de adoración con Dios. Así que disponga su corazón, vamos a alabarle a Dios. Vamos a dar a Dios nuestra mejor adoración. Vamos a cantarle a Dios nuestra mejor canción. De nuestro espíritu, ¿cierto? Dando a Dios un sacrificio de adoración, un fruto de labios que confiesan su nombre. Así que póngase en pie. Vamos a adorar y déjeme iniciar con esta oración. Padre, gracias te damos, Dios, por cada persona que está conectada a Jesucristo en este momento, Dios amado, y los que se están conectando también en este momento. Gracias por sus vidas, Espíritu de Dios. Gracias damos, Dios, porque podemos hoy reunirnos, Dios amado, tal vez no en un lugar físico, todos juntos, Padre, pero podemos estar reunidos hoy en espíritu, todos pensando una misma cosa, Dios, todos unidos, Padre, orando y clamando a ti por una cosa, todos unidos, buscándote en adoración, Padre amado, y escuchando tu palabra. Cristo, pido para que hoy tu presencia sea manifiesta, Dios amado, en los hogares de mis hermanos, en los cuales está escuchando esta palabra, esta adoración, Jesús. Llegue a sus vidas, Padre, trascienda, Padre amado, paredes y fronteras, Jesús, y tu palabra hoy, Jesús, sea llegando a muchos lugares, Padre, donde necesita ser escuchada, Padre celestial. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora disponga su corazón y vamos a adorar a Dios. Más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré, solo a ti, Jesús, miré.
Bueno, buenas noches, familia Sendas. Qué bueno saludarlos de verdad este viernes y poder disfrutar juntamente con usted este tiempo de alabanza, de oración, de comunión allá ustedes al otro lado, pero estamos unidos en el Espíritu. Entonces, ahí estamos. Yo sé que ustedes están ahí, confío en que ustedes están ahí para poder juntos aquí poder compartir esta palabra, poder compartir este tiempo de alabanza, de oración, este tiempo de reunión, ¿sí? Entonces, qué bueno, bienvenidos todos, qué bueno verlos ahí, qué rico que estén ahí. Y bueno, sigamos creyéndole a Dios, sigamos clamando a Dios, porque esta situación pronto cambie y los pensamientos del hombre sean unos, pero sabemos que los pensamientos de Dios son más altos y nosotros vamos con los pensamientos de Dios. Entonces vamos a seguir creyendo que Dios es poderoso para traer cambios poderosos y sobrenaturales en toda esta situación. Y bueno, y podamos muy pronto estar allí juntos para celebrar las victorias en Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, vamos entonces, quiero seguir hablando acerca de velad y orad. Creemos de que es algo que necesitamos nosotros cada día como ser inspirados. Yo les he dicho, no es para que usted tome esta enseñanza como una ordenanza sobre su vida allí, bueno, no, sino que esta enseñanza lo inspire, lo anime, lo aliente, para que usted pueda ser una persona de oración. Estamos viendo algunos aspectos en la vida de Jesús para que nosotros podamos seguir sus pisadas, seguir el ejemplo de Jesús en su vida de oración. Entonces eso nos va a inspirar para nosotros querer también seguir su ejemplo, hacer aquellas cosas que Jesús hizo con respecto a la oración. Y eso nos va a llevar a que nosotros lleguemos a ser esas personas de oración como Dios quiere que seamos. Y vamos a disfrutar de esa comunión con Dios. Vamos a disfrutar de esa presencia con Dios, de esa relación con Dios a través de la oración. Muy bien. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 29. De pronto el domingo toqué algo acerca de esto, pero quiero recordar un poquito acerca de Lucas capítulo 9, que prácticamente está hablando acerca del monte de la transfiguración, cuando dice el versículo 29, entre tanto que oraba. ¿Quién oraba? Jesús. Entre tanto, ¿sí? Entre tanto que oraba, dice que la apariencia de su rostro se hizo, ¿qué? Otra, se cambió, hubo una transformación. Dice que la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido, aún su vestido blanco y resplandeciente. La versión, la Biblia al día, nos dice así, ese mismo versículo nos dice lo siguiente. Mientras oraba, dice, mientras oraba, ¿qué hizo? Su rostro, mientras oraba estaban pasando cosas. Y esté seguro que mientras usted está orando, cosas están sucediendo. ¿Sí? En su vida, en su familia, en sus negocios, en las cosas que están a su alrededor, algo está pasando. Mientras oraba, dice, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Entonces vemos que allí sucedieron cosas importantes en la vida de Jesús, en su rostro, en sus ropas, mientras oraba. La oración trae cambios importantes. La oración cambia al que ora. Y nosotros necesitamos muchos cambios. Por eso necesitamos tener mucho tiempo de oración, tener mucha oración. Bueno, pero vemos que realmente estos discípulos, a pesar de ver esa manifestación allí gloriosa del poder de Dios, sin embargo, ellos estaban que el sueño los estaba ganando. ¿Sí? Estaban allí dormidos, se cansaron, a pesar de esa manifestación de la gloria de Dios.
Y es triste, ¿no? A veces encontrar personas dentro de nuestras iglesias que están viendo el poder, la gloria de Dios manifestarse, y ellos allí como que no se dan cuenta de nada, como que en su vida espiritual siguen adormecidos, como que no pasa nada. Eso pasó con los discípulos, ¿sí? Entonces vemos de que realmente es una situación que se ve, ¿no? Que está pasando dentro, no solamente en Sendas, sino que sucede en todas las iglesias, en todo cristiano. Es algo que el cristiano debe estar luchando siempre con esta situación del cansancio y la pereza para orar, ¿cierto? Entonces vemos acá, ¿sí? Cómo vemos que se describe realmente esta situación. Ahora miremos en Lucas 9:32, Lucas 9:32, donde sigue diciendo Lucas 9:32, y Pedro y los que estaban con él, con Jesús, estaban rendidos, dice, estaban rendidos ¿de qué? De sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, ahí como tratando de no dormirse, y a los dos varones que estaban con él. Vamos a leer una versión al día, esa Biblia al día, ¿qué nos dice? Dice, Pedro y sus compañeros estaban rendidos ¿de qué? De sueño, dice acá. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despertaron, aquí dice que se durmieron, y cuando se despertaron, vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él. Entonces vemos de que se durmieron en el tiempo glorioso, en el tiempo que debían de estar despiertos, permitieron que el sueño, el cansancio los dominara, y era un tiempo para la gloria de Dios. No podemos dormir en este tiempo. Velad y orar. Es un tiempo de la manifestación de la gloria de Dios. Es un tiempo donde Dios está haciendo cosas. Dios no tarda, Dios no quiere tardar más cosas para hacerlas. Entonces es un tiempo donde tenemos que estar despiertos, tenemos que estar siempre velando en oración. Entonces vemos acá que si nos imaginamos la escena, vemos cómo Pedro y los otros discípulos luchaban contra este sueño. Sí, seguramente allí muchas veces, como lo hemos hecho nosotros en el día de la oración, en el tiempo de la oración, sí, usted allá como que brotándose los ojos allí de cansancio, bostezando. Imagínese esos discípulos allá, imagínese en el tiempo de la oración, ¿cierto? Bostezando allá, ese cansancio, allí los podemos ver, ¿cierto? Entonces vemos que sin saber si estaban soñando o estaban viendo la realidad de lo que estaba ocurriendo en la vida de Jesús, ¿cierto? Pero vamos de que, versículo 34 dice, que ¿qué sucedió acá? En ese tiempo de oración de Jesús, vea lo que pasa acá tan interesante, es que, vea, iglesia, la oración no es pérdida de tiempo. El diablo nos hace creer eso. Estamos perdiendo el tiempo ahí. Pero la oración no se está perdiendo el tiempo. Mire lo que dice ahí, versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube, su gloria, que los cubrió, y tuvieron temor, ¿sí? Al entrar en la nube. ¿Sí? Una nube los envolvió de modo que ellos tuvieron temor. Versículo 33, regresemos un poquitico hacia al anterior. Dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro. Vea lo que dice. La situación de ellos es la siguiente, ¿cierto? Jesús está orando, ellos están cansados, se duermen allá, ¿sí? Pero el versículo 33 dice, cuando vemos que despiertan y sucede eso, entonces dice, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que él decía. Ahora, aquí recuerda lo que está diciendo, que Pedro está diciendo, hagamos cabañas, ¿sí? Hagamos unas enramadas. O sea, vea lo que está pasando acá. En el tiempo de la oración, ¿sí? ¿Qué está haciendo Pedro? Mientras Jesús está orando en el tiempo de la oración, ¿qué está haciendo Pedro? Durmiendo. Pero ahora, ya termina el tiempo de la oración, entonces él quiere actuar, quiere él hacer algo, quiere como ser protagonista del asunto. O sea,
quería hacer algo, alguna labor, ¿sí? Quería hacer algo ante esa situación, del tiempo de oración, termina el tiempo de oración y ahora él quiere hacer algo, actuar para el Señor. Actuar para el Señor. Eso aparentemente no le era difícil a Pedro y a los otros discípulos, pero el orar les era una cosa pesada, una cosa, qué pereza. Sí, pero ir a hacer cosas sí, pero el orar no. Y yo creo, amados, que ante todo lo hemos visto, si queremos tener éxito en nuestra vida pública, si queremos tener éxito aún en nuestra vida profesional, si queremos tener éxito en nuestra vida cristiana, necesitamos la oración. Necesitamos el tiempo de oración. Para que todo lo que hagamos, para que cuando vamos a servir a Dios, cuando vayamos a hacer las cosas, realmente sean cosas poderosas, cosas sobrenaturales. Entonces, es interesante que poco después ocurre, ¿sí? Después de esta situación ocurre otra historia parecida, que también nos va a revelar esa misma situación de los discípulos. Oh, Dios mío. Esos discípulos eran tremendos, Dios mío. Cómo se oraba, estaban con Jesús y se llenaban de pereza, de sueño para orar. ¿Sí? Claro que nosotros no estamos muy lejos también de ser igual. ¿Sí? Hoy no está Jesús, pero está el Espíritu Santo. Y Jesús estaba allá a un lado de ellos, pero el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Entonces, encontramos acá otra historia en el huerto del Getsemaní, donde Jesús también los va a llevar a esos mismos 3 discípulos para velar y orar con él. Vemos de que aquí las circunstancias exteriores eran unas situaciones que estaban provocando angustia en esta ocasión, puesto que era previo a la crucifixión, a que Jesús viniesen y él se entregara, porque él no fue puesto preso, sino que él se entregara ya para la obra de redención. Aquí vemos que en esta historia de Jesús no vemos a un Cristo, a un Jesús transfigurado, sino al Hijo del Hombre que está triste hasta la muerte allí en Getsemaní. Vayamos a Mateo 26:38. Mateo 26:38. Aquí otra historia de esos discípulos tremendos. En cuanto a la oración, Jesús allí orando. Esta situación ahora es diferente. Jesús está triste. Hay agonía, hay una situación difícil en él, porque vemos que la hora, ese momento de ir a la cruz, pues ya prácticamente está muy cercano. Capítulo 26 de Mateo, versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sí? Dice: quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo. Velad está diciendo: orad conmigo. ¿Sí? Ahora, vemos que los discípulos también, en esta ocasión, como cosas raras, se duermen también en la oración. Vayamos a Lucas 22, versículo 39. Vea lo que hace, qué pasa allí. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 45 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Jesús orando. ¿Sí? Allí se aparta y está orando. Versículo 42 dice: está orando: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Una oración de entrega, haciendo la voluntad de Dios completamente. Versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Vemos cómo el ministerio de los ángeles es importante en el nuevo pacto. Vemos que nosotros también tenemos ángeles ministradores puestos a favor de nosotros, los que somos herederos de la salvación. Y aquí dice que ese ángel le trajo ¿qué? Fortaleza física. Porque los ángeles pueden traer fortaleza física. La fortaleza espiritual la trae ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces vemos de que aquí un ángel del cielo vino para fortalecerle, porque él estaba desde luego ante esa situación como hombre que era Jesús, humano que era, ante esa situación que venía de la crucifixión, pues lógicamente estaba allí luchando, y esa situación que el versículo 44 dice, y estando en agonía. Estaba en una presión tremendo que la Biblia llama, Lucas lo dice, agonía. Y recordemos que Lucas es escrito por un médico, agonía. Una situación que muy dura que dice el mismo Lucas, dice agonía, y oraba más intensamente. O sea, ante esa situación que estaba viviendo Jesús, ¿qué hacía Jesús? Oraba más. Oraba más. Dios mío, sigamos el ejemplo de Jesús, sigamos sus pisadas. A veces situaciones llegan y entre más la situación sea complicada, más difícil, tenemos que ¿qué? Orar más. Orar más. Y dice que entonces oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así era la presión que está viviendo Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre, como hombre frente a una situación muy complicada que iba a enfrentar. Estaba viviendo un tiempo allí de presión, de cosas tremendas que venía sobre él y que él estaba soportando allí esa situación. Pero ¿qué hacía Jesús? Oraba intensamente, oraba intensamente. Versículo 45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló orando intensamente. ¿Qué dice su Biblia? Los halló ¿qué? Durmiendo intensamente. Dios mío, otra vez, esto es tremendo. Dice que los halló ¿qué? Durmiendo a causa de la tristeza. O sea, ellos también, desde luego, estaban agotados por la continua tristeza y ansiedad que los afligía. Allí a ellos, pero ellos, la misma tristeza que estaba sufriendo Jesús, pero Jesús la sufría con más intensidad, más fuerte, que dice que era una agonía que lo llevó a aún su sudor ser gotas de sangre. Y ante esa presión, Jesús ¿qué hacía? Oraba. Frente a la tristeza que tenían los discípulos ¿qué hicieron? Dormir. ¿Qué hace usted frente a una presión? Jesús oraba. Los discípulos dormían. Jesús estaba en agonía, oraba más intensamente. Los discípulos frente a esa situación también, vemos que dormían. Cualquier situación, amados, es una oportunidad para nosotros orar a Dios. Cualquier situación. ¿Sí? Cualquier situación, amados, es una oportunidad para nosotros acercarnos a Dios. Para nosotros ir a Dios. No importa el problema, no importa la situación, no importa la presión que usted esté viviendo. ¿Sí? Es un momento para acercarnos a Dios. No sé qué situación está pasando, pero es un momento para acercarse a Dios. Para orar intensamente. Para orar a Él, buscarlo a Él intensamente como lo hacía Jesús. Ahora, en Marcos capítulo 14, versículo 37 y 38, allí encontramos que está diciendo Simón, ¿sí? Del mismo hecho, le está diciendo Jesús a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Duermes? Jesús le dice a Pedro, pero, o sea, duerme frente a esta situación en la que debían de estar orando. A veces el diablo lleva a personas hacia, problemas y situaciones, y personas dejan que la depresión o cosas los lleven a dormir.
A dormir, y a no querer saber de eso, y a dormir, y no quieren levantarse. No, hay que enfrentar cada situación es con oración. La oración es la salida, amados. Y Jesús le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Oiga pues, no has podido velar una hora. Y Jesús le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Yo creo que todas las situaciones de este mundo, todas las cosas que estamos viviendo, las cosas que van a venir, las cosas, afanes, todas las situaciones que están viniendo sobre esta tierra, simplemente, iglesia, nuestra respuesta ante todo debe ser oración. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Velad y orar. Velad y orad para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, para no entrar en depresión, en estrés, para no estar en preocupación, en cansancio, en pereza, para no abandonar las cosas de Dios, para no darle lugar al diablo. Necesitamos que velar y orar. Necesitamos velar y orar. Jesús le está diciendo a Pedro: ¿duermes? No es el tiempo de dormir, iglesia. Es un tiempo donde el diablo está allí trayendo cosas, el mundo, las situaciones, cosas están viniendo. Es un tiempo no para dormir. ¿Sí? ¿Duermes ahora? Mi hermano, ¿estás durmiendo ahora? No es tiempo de dormir. ¿Sí? No es tiempo de ser perezosos para las cosas de Dios. No es tiempo para llenarnos de pereza para buscar a Dios. No es tiempo para, en lugar de buscar a Dios, estar haciendo otras cosas. No, es tiempo de buscar a Dios. El hecho de que el Señor los despertara y amonestara otras 2 veces, lo había hecho anteriormente, no cambió para nada su pereza a la hora de orar. Pero una hora más tarde, vemos que los discípulos y Pedro por delante de todos estaban bien despiertos. Vemos que cuando en esa misma noche llegan los soldados, el sumo sacerdote, llegaron a ese huerto de Getsemaní, armados, para tomar preso a Jesús. ¿Qué sucedió? Lucas capítulo 22, versículo 49. Allí se levanta Pedro, el que estaba dormido. Ahora sí, ahora queremos que las cosas nos salgan bien. Ahora queremos hacer el servicio para Dios. Queremos hacer las cosas que salgan bien. Y dice entonces Lucas 22, 49, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? ¿Sí? Señor, ¿a cuántos hay que matar acá? ¿Sí? Ahora, Juan 18:10 me da una luz más de lo que está pasando allí con Pedro. Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Bueno, gracias a Dios Pedro tenía mala puntería, porque yo creo que tiró Joaquita de la cabeza. Ahora, y el siervo se llamaba Malco. Ahora vemos aquí, qué cosa tan tremenda. Cuando se trataba de orar, de perseverar en la oración, ¿qué vemos en los discípulos? Cansancio, sueño. Cuando se trataba de actividad, de hacer exhibición de su propia fuerza, ¿cómo lo encontramos? Listo, ¿qué hay que hacer? Y vemos cómo Pedro, las cosas no le salieron bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había estado con el Señor. Nosotros, amados, tenemos que pensar en eso. Cuando se trata de oración, tenemos que ser listos para orar. Y vamos a encontrar que las actividades, cosas que usted realice en todas las áreas de su vida, van a ser exitosas. Pero a veces queremos fuera exitosos, pero dentro, privado, no buscamos a Dios.
Y a veces vemos cosas que están pasando, cosas que suceden en nuestras familias, cosas que pasan en nuestros trabajos, cosas que están pasando, y situaciones, y queremos que todo lo que hagamos nos salga bien, queremos que todas las cosas se abran puertas, queremos que en la empresa hayan ascensos, queremos que nuestra profesión sea exitosa, queremos que nuestras cosas funcionen bien y listo, chévere la cosa, pero cuando Dios le pide que vele con Él, cuando Dios le pide que tenga una comunión, que se acerque a Él, está cansado, tiene sueño, ¿sí? Es tremendo, ¿sí? Cuando nosotros en nuestra vida, usted puede darse cuenta, digamos, cuando es el tiempo de la oración, se da cuenta que le da sueño, pero va a hacer otra cosa, aún ve una película y no se duerme. O cualquier actividad, está en el tiempo de la oración, pero lo invitan a jugar algo, no se duerme. ¿Sí? Es mentira del diablo, es el engaño del diablo, porque Dios no quiere que seamos gente de oración. El diablo le teme a cristianos que oran. El diablo no quiere cristianos que oren. El diablo no quiere una iglesia que ore. Pero nosotros no seguimos la corriente del diablo. Nosotros no seguimos las instrucciones del diablo. Seguimos las instrucciones de Jesús. Y Jesús nos dice, velad y orad. Velad y orad. Si nosotros subestimamos el poder de la oración, el diablo sí sabe muy bien lo eficaz que es la oración. Él sí sabe. Por eso nos distrae. Por eso nos carga de pereza, de sueño. Cuando se habla de oración es como oración, pum, queda usted dormido. ¿Sí? Cuando en la noche no duerma, ponga a orar y ya queda dormido, ¿cierto? Entonces, la oración. Él odia, Satanás no puede ver a un creyente orando. Él odia la humildad y dependencia de Dios expresada por la oración. ¿Sí? El adversario de Dios, Él no puede olvidar toda la influencia, todas lo que causó la derrota sobre él en muchas ocasiones a través de esos hombres de oración que encontramos en la Biblia. Vemos a Abraham, un hombre de oración. Vemos cómo a través de la oración Abraham pudo alcanzar grandes éxitos y victorias, y el diablo prácticamente no pudo lograr sus propósitos. A través de Samuel, a través de Elías, a través de Eliseo, de Daniel, ¿sí? Cómo ellos estorbaron sus intenciones malignas que traía, pero a través de la oración de estos hombres vemos cómo el diablo fue allí, no pudo actuar como él quería. Él no puede olvidar eso, por eso no quiere, él no quiere que esa historia se repita, y por eso nos trae pereza para orar, por eso nos distrae para orar. ¿Sí? Voy a leerles una historia, o a contar una historia, y con esto quiero ir mirando simplemente esta historia para que nos demos cuenta cómo la oración provoca, si prevalecemos en la oración, vamos a mantenernos siempre victoriosos ante cualquier cosa. Hay una historia que nos da el ejemplo acerca de esto, y es la primera lucha del pueblo de Dios, de Israel, cuando salió de Egipto. ¿Sí? Cuando Israel se enfrenta a su primer enemigo, saliendo de Egipto, y esos enemigos fueron los amalecitas. Vemos cómo Moisés, que era el líder del pueblo de Israel, mandó a Josué para que escogiera hombres y que salieran a luchar a espada contra Amalec. Mientras Moisés, ¿qué hizo Moisés? Vamos a leer la historia. ¿Qué hizo Moisés? Mientras Josué estaba luchando con espadas allí contra los amalecitas.
Vayamos a Éxodo capítulo 17. ¿Qué hizo Moisés? Vea lo que hace Moisés. Y es una historia, es del Antiguo Testamento. Pero vemos principios poderosos de la oración acá. Éxodo 17, 8 y 9 dice: reunidos vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Ahora, Amalek, a través de la Biblia encontramos que es un tipo de la carne, de las obras de la carne, ¿sí? De los deseos de la carne, prácticamente es Amalek, tipo de las obras de la carne. Que esos siempre son los que se oponen a la vida del espíritu. La pereza es una obra de la carne. Es algo que quiere robarnos las bendiciones espirituales a través de la oración. Y dice que entonces vino a pelear contra los amalecitas. Mañana, dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado, en el monte. Oración. Y la vara de Dios en mi mano. Esa vara de Dios está hablándonos de la autoridad de Moisés, y desde luego esa autoridad es a través de la misma palabra de Dios. Cuando nosotros en oración oramos la palabra de Dios, esa es la autoridad que estamos usando sobre todas las obras del diablo, y estamos atando o desatando. ¿Sí? Atando las obras del diablo y desatando el poder de Dios. Esa autoridad que tenemos a través de la palabra de Dios, desatada a través de la oración. Y dice que allá Josué luchaba contra Amalek, allá en el campo, en el valle, estaba luchando con sus soldados, mientras que Moisés, dice el relato, tenía sus manos levantadas en oración con la vara de Dios. Oración, la vara de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Oración, palabra de Dios, autoridad. Tenemos autoridad, ejercemos autoridad cuando oramos la palabra de Dios. Y dice que cada vez, el relato dice que cada vez que Moisés bajaba sus brazos, ¿sí? Amalek, el ejército enemigo, que hacía, vencía a Israel. Moisés sus manos arriba, el pueblo de Israel vencía. Moisés bajaba sus brazos y el pueblo enemigo vencía a Israel. Vemos que no vemos en el relato que diga que Josué y sus combatientes, los que estaban peleando, se cansaran en la lucha. No, pero sí leemos que Moisés y las manos de Moisés, ¿qué hacían? Se cansaban. Se cansaban. Vayamos ahí mismo al 17, versículos 12 y 13. ¿Qué pasa acá? Moisés necesitaba asegurar la victoria contra los amalecitas. Y esa victoria dependía de las manos levantadas de Moisés. Aleluya. Oh Dios, aleluya. Dependía de las manos levantadas de Moisés. Dice acá versículo 12 del capítulo 17. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Aarón y Hur, ¿qué hacía? Sostenían sus manos. Interesante esto. ¿Qué está haciendo allá Moisés en ese monte? Orando, declarando la victoria, declarando la palabra de Dios. Pero sus manos se cansaban. Y Aarón tomó una mano y Hur la otra, para que Moisés, juntamente con ellos, mantuviesen esa oración y el pueblo de Israel pudiese estar ¿en qué? En la victoria. No era solo Moisés, iglesia. No era solo Moisés.
es necesario que juntos oremos a Dios. Podemos orar, nosotros podemos orar como pastores, podemos orar, pero es necesario la oración de la iglesia. Si queremos mantenernos en victoria, si queremos ver la gloria de Dios en faca, si queremos ver la manifestación del poder, si queremos ver cosas milagrosas, si queremos ver y cumplir la visión que Dios nos ha dado, necesitamos que ustedes se unan con nosotros en oración, declarando el poder de Dios, declarando la palabra de Dios. Y dice acá que Ursos tenían sus manos, el uno del lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo, ¿sí? Acabó, derrotó al pueblo amalecitas. Nosotros también necesitamos la ayuda y el aliento, ¿sí? Necesitamos la ayuda y el aliento de nuestro sumo sacerdote, que es Jesús. Necesitamos que Él nos fortalezca y nos ayude como sumo sacerdote, que sostenga nuestras manos. Pero también necesitamos la ayuda de nuestros hermanos cuando oramos. Necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, necesitamos la ayuda de la familia Sendas. En oración, una iglesia comprometida con la oración, una iglesia que ora. Una iglesia que ora, amado. Vamos a ver el cumplimiento del propósito de Dios. Las victorias y derrotas en nuestra vida personal e iglesia dependen de la oración. Óigame bien, eso lo sabemos por la Biblia. Encontramos muchos ejemplos acerca de hombres y vemos aquí uno de ellos, cómo se mantuvo la victoria de Israel. ¿Por qué? Porque había gente orando allí por Israel. Eso lo sabemos por la historia de la iglesia misma. A través de la historia de la iglesia encontramos eso. Grandes hombres de Dios que trajeron e hicieron que cosas poderosas. John Wesley, a través de sus oraciones, a través de buscar a Dios, provocó y vino ese gran avivamiento wesleyano. También vinieron otros avivamientos, pero siempre todos esos avivamientos y la gloria de Dios manifestándose están precedidas por tiempo de oración. Por gente que entiende la importancia de la oración para que el poder y la gloria de Dios se manifiesten con cosas sobrenaturales. Y lo sabemos por la propia experiencia. Pero a pesar de ello, amados, a pesar de ello nos pasa como los discípulos, que sabemos que a través de la oración la gloria, el poder se manifiesta, que sabemos y vemos a través de la historia, a través de la Biblia, cómo a través de la oración han sucedido cosas poderosas, gloriosas en esta tierra, porque se levanta gente a buscar a Dios, porque se levanta gente a buscar a Dios, suceden cosas gloriosas. Y sin embargo, al saber de eso, amados, al conocer todo esto, oramos tampoco. Oramos tampoco. Oramos muy poco. No estamos dándole la importancia a ese tiempo de oración. Entonces, familia, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos ser inspirados para buscar a Dios. Comience a hacerlo. Comience con las oraciones. Si no lo está haciendo, comience con las oraciones de comprometidos con la oración. Esas oraciones, esas guías, comience a hacerlo. Tome un tiempo. Comience a hacerlo, pero comience a desarrollar esa vida de oración. Comience con poco tiempo y usted va a dar cuenta de que sencillamente sin que haya una ley es que me toca orar tanto tiempo. No, comience con algo. Comience, se va a dar cuenta cómo lo difícil va a ser ahora salir del lugar de oración. Va a ser lo difícil. Porque usted va a encontrar allí un lugar de la gloria y de la presencia de Dios. Es el mejor lugar. Entonces, familia, les animo para que nos animemos viendo el ejemplo de Jesús. Todo lo que pasó en la vida de Jesús por causa de la oración. Eso puede también pasar en nosotros. Él dijo que aún cosas mayores íbamos a hacer. Entonces, pero tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Bien, familia Sendas, qué bueno, ¿verdad?
Hagámoslo, oremos, démosle el valor, la importancia a esto, a la oración, como Dios, como Jesús mismo le dio a la oración, ¿sí? Y aún le da porque aún Él sigue intercediendo por nosotros. Entonces, vamos adelante, iglesia. No se pierda esto, manténgase allí, siempre allí. Vamos a tratar de los martes y jueves estar allí haciendo tiempos de oración. Pero usted hágalo también, hágalo en su casa, con su familia, comience a hacerlo y se dará cuenta que esto es, como dicen los jóvenes, bacano, esto es chévere, es el tiempo de oración. Amén. Bien, familia, los queremos, de verdad, fue bueno haber estado con ustedes, chévere haber pasado este tiempo y compartir la palabra de Dios. Espero que con esta palabra nos animemos y podamos, verdad, hacer aquellas cosas durante este tiempo. Sí, durante este tiempo llenarnos de la gloria de Dios, para que cuando salgamos, sendas de misericordia en la tercera sea algo que va a causar, ¿sí?, un impacto que va a trastornar a Facatativá con el poder de Dios. Amén. Bien, Dios los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo, un saludo, juntamente con mi esposa y toda mi familia. Los bendecimos y los amamos, de verdad los extrañamos. Dios los bendiga ricamente. La paz que excede todo entendimiento humano. Y cuando planeo me muestras que mucho mejor son tus planes. Tu misericordia me cubre derramando gracia en mí. Yo desconozco otro amor así. Y a mi respecto me dices que tengo un futuro de paz. Por tu sacrificio hoy puedo andar sin mirar para atrás. No puedo entender la bondad que es grande y está sobre mí. Yo desconozco otro amor así. ¿Qué amor es ese? Gracia incalculable, no tiene intereses, no me exige nada. Su voluntad es buena, perfecta, agradable para mí. Para mí. Quiero conocerte, oír tus secretos. No me importa el precio, me entrego completo. Sé que en tus brazos encuentro un espacio para mí. Para mí. Tú me das la paz que excede todo entendimiento humano. Y cuando planeo me muestras que mucho mejor son tus planes. Con misericordia me cubres derramando gracia en mí. Yo desconozco otro amor así. Y a mi respecto me dices que tengo un futuro de paz. Por tu sacrificio puedo andar sin mirar hacia atrás. No puedo entender la bondad que es grande y está sobre mí. Yo desconozco otro amor así. ¿Qué amor es este? Gracia incalculable, no tiene intereses, no me exige nada. Su voluntad es buena, perfecta, agradable para mí. Para mí. Quiero conocerte, oír tus secretos.
ocupar mi lugar en ti, no. Y nada va a ocupar tu lugar en mí. Yo desconozco otro amor así. Y nada va a ocupar tu lugar en mí. Nada, nada. Y nada va a ocupar mi lugar en ti. Y nada va a ocupar tu lugar en mí. Yo desconozco otro amor así. Oh, yeah. ¿Qué amor es este? Gracia incalculable. No tiene intereses, no me exige nada. Su voluntad es buena, perfecta, agradable para mí, yeah. Para mí. Y yo quiero más de este amor. Quiero conocerte más, oír tus secretos. No me importa el precio, me entrego completo. Sé que en tus brazos encuentro un espacio para mí.